pronto, no les adelanto, pero de pronto en la medida en que nos vaya rindiendo la temática que vamos a hacer acá, vamos a hacer dos cosas este semestre. Una, vamos a meter una introducción, yo diría, un resumen a fisiología en términos de biomicroscopía y todo eso, para que eso les sirva tanto lo que estamos viendo en patología como para fisiología. Y dos, fármaco, ¿sí? Farmacología ocular, para que eso también obviamente sea una abrebocas para lo que ustedes van a ver en propedéutica en cuarto, porque de alguna manera patología y fármaco van de la mano, ¿cierto? Entonces, en quinto, perdón, sí, patología y fármaco van de la mano. Entonces, en la medida en que nosotros vayamos como familiarizándonos y contextualizándonos con cada uno de los grupos farmacológicos, los nombres, las posologías, los goles estándar en el tratamiento, pues va a ser mucho más fácil para nosotros. Bueno, muchachos, muy bien, hace 8 días nosotros habíamos terminado en las tosis palpebrales, que retomemos un poquito. Recuerden ustedes que la tosis palpebral, o bueno, la tosis como tal, es el nombre que recibe cuando hay un párpado caído, que los párpados caídos pueden ser 1 o 2, ¿cierto? Que pueden ser de carácter congénito, más difíciles, y de carácter adquiridos, más comunes. Entonces, en ese orden de ideas, la caída del párpado, como popularmente se conoce, desde el punto de vista adquirido o por la edad, pues va a ser muy común encontrarlo en consulta. Ustedes deberían haber visto en fisiología que existe algo que se llama el reflejo marginal, ¿cierto? El reflejo marginal, ¿lo recuerdan? Bueno, resulta que... Sí, pues sí, no. Resulta que cuando yo evalúo con linterna, muy parecido cuando estoy evaluando reflejos pupilares, o cuando estoy evaluando imágenes de Purkinje, etc., puedo evaluar dos cosas. Uno, la hendidura palpebral, ¿cierto? Que es la medida que hay del párpado superior al párpado inferior, ¿cierto? Otra, la fuerza máxima que tiene el elevador del párpado, haciendo que el paciente mire hacia abajo, pongo el 0 ahí, luego lo mire que mira hacia arriba sin mover la cabeza, y miro cuánto mide para saber qué tanto el elevador, valga la redundancia, se eleva. El reflejo marginal es mirando el paciente de frente, el reflejo que me genera sobre la pupila o sobre la córnea del paciente la luz, ¿cierto? Si este reflejo marginal es visible, se llama reflejo marginal positivo, ¿cierto? Y habla de que es un paciente que aún la tosis palpebral no le está afectando el eje visual. Cuando yo lo haga, ¿cierto? Yo lo tume, yo lo evalúe, y el reflejo, por más de que yo ponga la luz acá, en este se vea, y en este no, es un reflejo marginal negativo, y ya es un paciente candidato para cirugía de blefaroplastia, ¿cierto? Levantamiento de párpado, que puede ser, bien sea de la piel, que es dermatochalasis, que ya lo habíamos visto, bueno, hemos mencionado, o del párpado, que es blefarochalasis. Entonces, en ese orden de ideas, cuando yo tengo esta condición es bilateral y está asociada a la edad, ¿cierto? Entonces, por eso se habla que es una condición senil. Sin embargo, tenemos otras tosis que son unilaterales y que ya lo habíamos revisado la semana pasada, que pueden estar asociadas a otras características, como la tosis miogénica o la tosis inquinética, que básicamente va asociada a alteraciones neurológicas, el tercer par, ya sea por inervaciones aberrantes o por alteraciones en la mielina, que es la parte responsable, pues, de la parte neuromotora de la combinación neurona con músculo, ¿cierto? Entonces, esas conexiones aberrantes puede hacer que el paciente, incluso cuando intente mirar hacia arriba, el párpado, en vez de levantar, que es lo que debería hacer, caiga, ¿cierto? Es como el fenómeno de Marcus Gunn y todo lo demás que hemos revisado, ¿cierto? Y pues aquí habíamos quedado, ya para hacer ya el cierre del recuento de lo que habíamos visto la semana pasada, habíamos quedado en este tipo de tosis: la neurogénica, pues, que es por parálisis del tercer par; el síndrome de Horner, que se caracteriza por esta triada que ustedes ven ahí, que, ojo, puede ser unilateral como puede ser bilateral: tosis, miosis y anhidrosis, ¿cierto? Ojo, es muy común el síndrome de Horner, es muy fácil de que llegue a consulta un paciente con síndrome de Horner en evolución o en camino sin que el paciente lo sepa. Lo único que el paciente puede manifestar es
mira que yo siento como que este párpado está más chiquito, o el ojo está más chiquito, ¿cierto? Que lo veo como más cerrado, ¿cierto? Cuando uno lo evalúa, evidentemente ve el párpado caído, pero la pupila en miosis, ¿cierto? Diferente al otro ojo. Y evidentemente, si en ese momento yo le quisiera hacer un Schirmer, la tirilla no se me va a llenar, ¿cierto? Ojo, si el paciente está presentando esto de manera aguda, es decir, de un momento a otro, ese paciente hay que remitirlo porque es un paciente que puede estar haciendo una falla de la carótida o una falla cardíaca en evolución. Es decir, de ahí a un paro cardíaco pueden haber solamente minutos o también horas, ¿cierto? Entonces es bueno hacer la remisión porque puede que se quede con el síndrome de Horner solo, como puede que haya una falla cardíaca, de la carótida, que haga que el paciente pues igual va a terminar con ese problema, ¿cierto? La tosis aponeurótica pues es la que estábamos hablando aquí, es la senil, que es la normal, que se da por la caída del párpado por la edad, pero ojo, no quiere decir que solamente se asocie a pacientes adultos mayores, ¿cierto? Hay pacientes relativamente jóvenes, de 55, 60 años, incluso hasta más jóvenes todavía, que pueden presentar esa caída del párpado obedeciendo a dos factores. Uno, hereditario, ¿cierto? Que hay condiciones hereditarias en la familia que hace que el paciente puede tener eso, esa manifestación. O dos, fallas del colágeno, ¿cierto? Principalmente del tejido conectivo, por enfermedades sistémicas como artritis o artrosis, que el paciente puede tener sabiendo o puede tener sin saber, ¿cierto? En cualquier caso hay que preguntarle si ellos ya están por reumatólogo, si ya tiene una valoración, si no hacerle la interconsulta, pues porque puede haber de por medio una artritis o una artrosis, la cual amerita que le hagan unas pruebas como son pruebas de PCR, pruebas de ANCAS, pruebas de factor reumatoide, que pueden detectar a tiempo si el paciente tiene o va a sufrir artritis y poder hacer un manejo adecuado, oportuno, que ahí yo creo que es donde realmente está la clave de todo, el manejo oportuno, porque pues ya un paciente cuando ya tiene artritis diagnosticada, pues ya es más complejo manejarlo, ¿cierto? Y la miastenia gravis, que como todos sabemos es una falla principalmente del neurotransmisor acetilcolina, por una falla en la transmisión, que pues también ya habíamos mencionado en algún momento en clase que la acetilcolina es el principal responsable de los movimientos musculares o de las contracciones musculares. Muy bien. Ya entrando un poquito más hacia las minucias, es decir, ya alejándonos ya del párpado como tal y viéndonos ya más hacia las alteraciones de los bordes palpebrales y de las pestañas, pues encontramos básicamente dos condiciones que sí que son comunes también. Y estas no distinguen edad ni género, porque nosotros podemos tener, de hecho, hace poco tuvimos un paciente de 8 años con distriquiasis en consultas, podemos tener pacientes jóvenes, adultos jóvenes con triquiasis, etcétera. Así que hay que estar muy atentos y sobre todo hacer muy bien el diagnóstico diferencial y el diagnóstico oportuno. Es decir, ya a partir de hoy es sumamente importante que todos ustedes ya identifiquen claramente la diferencia entre la una y la otra, ¿cierto? Porque a veces cuando uno no revisa esto, pues parecen muy similares. La distriquiasis es presencia de una fila o más de pestañas adicionales. Pues miren muchachos, resulta que en el borde palpebral, si yo lo miro el borde palpebral así como si estuviera revertido, es muy común que hayan entre 2 y máximo 3 filas de folículos pilosos por donde sale la pestaña. ¿Por qué? Porque ellas se van reemplazando. Cuando estas caen, como se llevan por ahí en la mitad, estas van a reemplazar la que se perdió, ¿cierto? Y aquí ya empiezan a crecer otras. Entonces las filas de pestañas son muy normales que hayan entre 2 y 3 filas. La distriquiasis, entonces hace referencia cuando existe más de una o muchas más de esas 2 o 3 normales que debe tener el paciente. De hecho, eso es muy evidente o muy fácil de identificar, porque uno mira al paciente y eso parece literal, y me perdonarán la expresión, pero parece una brocha, tal cual, se ve completamente tupido el borde donde sale el folículo piloso, entonces realmente uno ve muchas cantidad de pestañas, pero obedece porque hay más líneas de pestañas de las que deberían haber, ¿cierto? Generalmente por detrás, o sea que si este ya es el párpado en posición normal, este
es por detrás de estas pestañas que están visibles que empiezan a crecer. De ahí el problema que muchas veces se pueden dirigir incluso hacia adentro, pero no siempre una distiquiasis termina en una triquiasis. Eso sí yo creo que es claro que lo tengamos ahí presente. Entonces, esta puede ser congénita o adquirida. Entonces, como yo les decía, es muy común que ustedes encuentren niños que a veces les dicen, ay, tan bonito niño, tan pestañón, con tantas pestañas tan bonitas, pero resulta que ese pestañón de ese niño obedece a que tiene más líneas de las que debería tener, lo que puede hacer que en algún futuro eso termine generando un inconveniente para el paciente, porque el crecimiento de las pestañas empiezan a cambiar de dirección. Puede que en un inicio estén todas hacia adelante, pero pueden ya empezar a crecer hacia abajo o incluso, peor aún, hacia adentro. También pueden ser adquiridas como resultado de un cuadro inflamatorio. Entonces, cuando hay un proceso inflamatorio crónico, entiéndase blefaritis, ¿cierto? Paciente que tiene una blefaritis por tiempo indeterminado, pues esa inflamación genera o termina generando una atrofia del tejido que provoca que de manera anómala empiecen a crecer más líneas de pestaña, lo que hace que el paciente empiece a adquirir más pestañas de las que tenía. Y eso que esa, con todo y lo que puede significar, no es tan compleja ni tan molesta para el paciente como termina siendo la triquiasis. La triquiasis, sí, en cambio, es la dirección, yo no diría hacia adentro como dice ahí, porque la verdad no solamente es hacia el ojo, pueden ser hacia todos los lados. Triquiasis hace referencia a diferentes direcciones de las pestañas. Entonces yo puedo tener pestañas hacia abajo, hacia arriba, hacia los lados y hacia dentro del ojo. Lo que pasa es que obviamente las que son más molestas pues son las que están en contacto con el ojo, conjuntiva y córnea, pues porque eso obviamente va a generar desde la sensación de cuerpo extraño constante hasta la posibilidad de una ulceración en la córnea del paciente, lo que va a hacer pues que sea mucho más complejo. Muy bien, puede presentarse en qué casos, generalmente como secundario a cuadros inflamatorios, también crónicos o repetitivos, como por ejemplo la blefaritis, ¿sí? Acuérdense que yo les hablaba hace 8 días que la blefaritis terminaba generando pérdida de la arquitectura palpebral, entonces ya se empiezan a ver como unas zonas ulceradas, en unas partes se ven tumefacciones, en otras partes faltan tejido, entonces eso afecta la dirección de las pestañas, lo que hace que las pestañas empiecen a cambiar de dirección. ¿Exacto? Tracoma, que vamos a ver más adelante cuando veamos los cuadros infecciosos, el síndrome de Stevens-Johnson o traumatismos, que básicamente ese Stevens-Johnson es un fenómeno autoinmune que cursa con afectación del tejido epitelial y con mucha resequedad. Después vamos a ver un poquito de eso cuando veamos lágrima. Pero esa resequedad pues, tiene como efecto secundario la inflamación del tejido, y el principal que se afecta es el borde palpebral, que puede terminar generando esta condición de triquiasis. Tratamiento, como lo ven ahí, usted puede vivir esclavo de sacarle cada 2 o 3 meses al paciente las pestañas, una por una mecánica, pero cada 2 o 3 meses va a volver a ir con la molestia, que las pestañas van creciendo otra vez. Entonces el tratamiento definitivo es con láser destruir el folículo piloso, es decir, quemarlo y destruirlo para que ya ahí no vuelva a crecer nunca más, es decir, básicamente generarle como una depilación láser en esa zona, ¿cierto? Entonces ahí pues como podrían ustedes ver, hay muchas cosas que diagnosticar y que ver cuando un paciente llega a consulta manifestando esas condiciones. Una pregunta, profesor, ¿únicamente lo hacen en dermatología? No, se lo hacen también por oftalmología, y como yo les decía, incluso no sé hasta qué punto eso esté reglamentado. En muchos centros de estética se hace esa parte. Yo pienso que el futuro, como les hablaba en días pasados, el futuro puede abrir ese campo a la optometría, por lo menos en Colombia, de trabajar el tema de terapias punzantes y con calor, como el láser, para el tratamiento de la blefaritis, por ejemplo, posterior, ¿cierto? Que es la del láser punzado, o que no es otra cosa que poner unas gafas ahí, las gafas van dirigiendo ese láser. Pero por ahora no, eso lo manejan directamente desde dermatología o por oftalmología. ¿Esa depilación es completa o solamente las pestañas que tienen efectos? Pues ahí se entra a detallar. Lo ideal es no dejar sin pestañas al paciente, entonces por eso lo primero que se evalúa es las que están alteradas, ¿cierto? Pero también depende, porque como eso va siendo evolutivo, entonces el paciente puede que hoy le destruyan las que aparentemente estaban creciendo hacia adentro, pero el tejido que aparentemente no está alterado en 2 o 3 meses ya sufre alteración, entonces el paciente vuelve a presentar. Entonces
Entonces hacerle como seguimiento. De hecho, esas terapias con láser son por sesiones. Todos los pacientes les tienen que ir haciendo, tal cual como la depilación láser, ¿no? Tal cual. Porque ahí lo que va haciendo es que ellas van hasta que pues, definitivamente no quede destruido el folículo piloso, van a seguir creciendo. ¿Listo? Bueno, aquí vemos dos fotos. La de arriba, pues, de pronto acá en la presentación, cuando yo se la envié, ¿les llegó a todos la presentación? ¿Cierto? Bueno, cuando yo les envíe a ustedes esta parte, van a ver que se ve un poquito más claro. En la parte de la imagen de arriba, vemos más líneas de pestaña. Y como les decía ahora, eso es muy fácil de detectar porque la verdad se ve muy grueso y muy tupido el tema de los folículos pilosos donde salen, porque hay muchas líneas de pestaña. Mientras que la triquiasis es muy fácil de identificar, ¿cierto? Ojo, ¿cuál sería el diagnóstico diferencial con esta triquiasis? La dirección. Sí, pero ¿qué patología se parece a esta? ¿Cuál? Entropion, el que acabamos de ver hace 8 días, ¿cierto? El entropion, que es el párpado hacia adentro, que no es porque haya una triquiasis, sino porque el párpado fue que se evertió, ¿cierto? No, pero este no tiene un nombre. Invirtió, no. Yo después de lo pero este tiene un nombre. El caso es que en el entropion, el párpado sí se dirige hacia adentro, lo que hace que las pestañas también queden hacia adentro. Entonces, el diagnóstico diferencial, ojo que eso es importante, de la triquiasis es el entropion. O sea, cuando yo veo a un paciente con estas condiciones, lo primero que tengo que descartar es que no haya un ectropion, ¿cierto? Que no tenga el párpado dirigido hacia adentro y que realmente sea una triquiasis. Al principio es sumamente molesto para el paciente. ¿Por qué? Pues porque todo el tiempo está la pestaña rozando la córnea. Acuérdese que la córnea no tiene vasos sanguíneos, pero en cambio sí tiene muchas más terminaciones nerviosas que cualquier otra estructura del cuerpo humano, ¿cierto? Por eso son tan sensibles que nosotros tóquese la córnea con la mano, con el dedo, a ver si es capaz, ¿cierto? De hecho resistimos porque no es fácil. Cuando al principio están las pestañas dirigidas hacia adentro, pues realmente es muy molesto para el paciente. Pero con el tiempo se van ulcerando. Es más, se van como enquistando. Cuando uno mira a los pacientes, el tejido epitelial empieza a crecer de la córnea, empieza a crecer por encima de la pestaña. Entonces eso pues obviamente genera más traumatismo para la córnea del paciente. Sobre todo eso pasa mucho en los... O sea, cuando está la pestaña acá, el tejido epitelial de la córnea lo empieza a cubrir. Lo que pasa es que eso ocurre porque acuérdense que los adultos mayores sufren un fenómeno normal y fisiológico que es la hipoestesia. La hipoestesia corneal es la pérdida de la sensibilidad, ¿cierto? Entonces, yo les contaba, no sé si fue a ustedes, bueno, no me acuerdo, si es a ustedes me van a acordar que sí se los dije, que es muy curioso, por eso es tan importante, incluso con los adultos mayores, hacer eversión de los párpados, porque a veces nosotros estamos en consulta y me pasa mucho aquí abajo cuando están los de sexto, séptimo, octavo, incluso los extramurales. No, profe, es que él tiene 80 años y el párpado está muy caído, a mí me da miedo evertir el párpado, etc. Es muy importante a los adultos mayores también hacerles eversión del párpado superior y del párpado inferior para evaluarlos. Yo les comentaba, creo que sí les comenté, o si no, por lo menos el semestre pasado. Hubo una vez un paciente que él era usuario de lentes de contacto, es un paciente adulto mayor, y ese paciente más o menos cada 15, 20 días a él tenía que ir a una óptica para que le cambiaran lente de contacto blando porque él no era capaz ni de quitárselo ni de ponérselo, entonces en la óptica se lo quitaban y se lo colocaban para hacer el proceso. Pero él cada cierto tiempo iba a la óptica a decir que botó el lente. Entonces en la óptica le vendían el lente y le volvían a colocar otro. Y otra vez volvía por el lente, que lo botaba, se lo cambiaban. Es decir, cada rato le vendían lentes de contacto de pacientes. Una vez, no sé cuál fue la razón, no sé si la óptica estaba cerca, la verdad no me acuerdo. El caso fue que lo vimos. Cuando lo vimos, pues se hace la exploración antes de hacer todo el proceso de simplemente colocarle el lente y vendérselo, mirar la valoración completa como se debe hacer a un paciente, que eso incluye evertir el párpado, mirar conjuntiva tarsal inferior, fondo de saco y pues toda la superficie ocular. Cuando se hace la versión en la parte superior, en el fondo de saco, estaban doblados todos los lentes de contacto, todos. Cuando lo saqué, es que eso fue hace mucho tiempo, pero si mal no recuerdo, eran como entre 9 y 10 lentes de contacto que tenía hablando ahí. ¿Ah?
Primero por esto. Como ya no siente, pues acuérdate que un lente blando se dobla, ¿cierto? Y un lente blando se dobla mientras está humectado, eso parece completamente una lágrima más, ¿cierto? Entonces se dobla completamente y el paciente no lo sentía. ¿Por qué puede estar llevando lentes atrás? Pues por la caída del párpado, ¿no? El párpado lo que hace es arrastrar el lente se va para atrás, el paciente cree que lo botó y va y se cambia cada uno más. Y lo otro es que la hipoestesia lo que hacía era que él no sentía que el lente lo tenía ahí. Porque si un paciente joven o relativamente joven o a un adulto joven le pasa esto, él no lo va a aguantar, ¿cierto? Con los solos movimientos oculares siente que tiene algo ahí y no le va a dejar estar tranquilo y con comodidad. Entonces ahí es la importancia de poder evaluar esa condición, porque claro, imagínate toda cantidad de lentes ahí, desde una infección hasta un cuadro, un daño por el roce que va generando eso ahí completo, ¿cierto? Pero eso es para responderle un poquito al hecho de que la hipoestesia hace que muchas veces los pacientes adultos mayores tengan cambios en su superficie ocular y ni siquiera se den cuenta, ¿cierto? Entonces por eso es que, ¿de qué depende? De la valoración que nosotros le hagamos. Una pregunta en cuanto a o triquiasis como algo provisional se puede poner un lente de contacto. ¿Hay un lente de contacto terapéutico que se puede poner? Sí, se puede poner para evitar ese roce. O la otra, más todavía puede ser un poquito más radical, es eliminar las pestañas, o sea, quitarlas. Se calienta, se esteriliza un depilador. Usted puede tener un depilador en su consultorio único exclusivamente para eso. Si de pronto hay en clínicas donde tienen la central de esterilización, pues donde esterilizan todo el material quirúrgico o el material de enfermería, pues se mete ahí, se esteriliza y con la pincita se va sacando las pestañas. Normalmente si son adultos mayores no le va a doler, ¿cierto? Porque vuelve y juega el tema de la hipoestesia, no solamente corneal, sino también el borde del párpado, va a hacer que no le duela. Y segundo, en cambio sí le va a generar mucha mejoría, porque ya el paciente no va a tener ese enrojecimiento ocasionado pues por la pestaña y todo el tiempo, ¿cierto? Pero si no la otra sí, ya es evidentemente hacer un manejo ya de revisión. Bueno muchachos, no sé si ustedes se acuerdan que hace día les hablé de esta palabra, santelasma, ¿cierto? Pues bueno, los párpados son zonas muy comunes de encontrar tumores tanto benignos como malignos. En los párpados son zonas que se pueden presentar fácilmente alteraciones, porque acuérdense que el párpado, sobre todo en la parte externa, en su gran mayoría es piel, ¿cierto? Entonces, todas las enfermedades que podemos tener en la piel le puede dar el párpado. Por eso yo en el párpado puedo tener blefaritis, por eso en el párpado puedo tener dermatitis, por eso en el párpado puedo tener papilomas. Ustedes saben que los papilomas son esas pequeñas verruguitas que le dan a los pacientes, que es de origen viral, sigue de la misma familia del papiloma humano, pero el genital. Obviamente este es diferente porque esta es una cepa diferente que es la que se adquiere por vía respiratoria, vía aérea, la que le da las verrugas y es muy común en todos los seres humanos, en todos, en el área de los hombros, de las axilas, del pecho y de la piel, del párpado principalmente, esas verruguitas que de pronto ahí hablamos un poquito de eso. Entonces, eso pueden ser alteraciones que se pueden presentar en los párpados porque el párpado al ser piel le pueden dar todas esas mismas manifestaciones. Entonces, en ese orden de ideas tenemos tumores benignos como tumores malignos, que yo creo que pues, la diferencia entre las dos ya todos la sabemos y la implicación que tiene cada una de las dos. Dentro de los benignos, uno muy común pues es el santelasma, como lo ven ahí con X, que son esas placas amarillentas que se forman ahí, que como ustedes lo supondrán, sí, es de grasa, de lípido. Entonces cuando los pacientes tienen hiperdislipidemias o alteraciones metabólicas del colesterol o de los triglicéridos o de ambos, es muy común que cuando se eleven esos valores, el paciente empieza a presentar esas placas tanto en el párpado como en la región nasal, ¿cierto? Que estéticamente son muy feas, ¿cierto? Pero no representan ningún peligro para el paciente porque son de origen benigno, ¿cierto? ¿En quiénes son comunes? Yo diría que no solamente en mujeres, como dice ahí, también en adultos, en hombres, pero principalmente de edad avanzada. Pero ojo, no es exclusivo de los adultos mayores. Yo también puedo encontrar pacientes relativamente jóvenes con cuadros de santelasma originados o basados en el tema de la dislipidemia. Si el paciente no tiene un cuadro diagnosticado de colesterol elevado, de triglicéridos elevado, pues ahí lo que procede es primero hacer el perfil lipídico completo.
lo pueden solicitar ustedes y es así tal cual, perfil lipídico completo, porque acuérdense que el perfil lipídico completo está conformado por 5 aspectos: el colesterol total, que a veces solamente es el que manda. Entonces este puede estar bueno, entonces le mandan solamente el colesterol total y la prueba la hacen así tal cual y ahí le salen 200 o menos de 200 y le dicen no, está bien. Pero resulta que el paciente puede tener este bien y alterado los otros. ¿Cuáles son? El HDL, que es el de alta densidad, el LDL, que es el de baja densidad, el índice arterial, que este es un porcentaje que muestra qué tan afectado está el tema arterial por acúmulo de estas concentraciones de colesterol, y los triglicéridos. Entonces, profe, es que yo no me acuerdo del valor de referencia. Acuérdense que por normatividad todos estos exámenes de laboratorio al frente tienen que venir con el valor de referencia. Entonces simplemente usted compara si están dentro de los rangos normales o no. ¿Por qué? Porque es que resulta que un paciente con el colesterol alterado, sin que lo sepa o sin que lo maneje, tiene muchos riesgos. Desde los más, digamos, leves, que son cambios en la visión, porque acuérdense que cambia el índice de refracción del ojo acuoso, hasta unos más complejos que son taponamiento de las arterias, y las primeras que tapan son ¿cuáles? Las pequeñas. ¿Y cuáles son esas pequeñas? Retina, cerebro y corazón. Entonces, un taponamiento por colesterol en el cerebro pues me puede provocar una ACV, que todos sabemos que el accidente cerebrovascular, desde la pérdida de la movilidad, desde una afaxia motora, desde una ataxia, desde muchas otras alteraciones que pueden provocar en la motilidad, en el habla o en la parte cognitiva, hasta pues definitivamente un estado vegetativo, incluso la muerte. En la retina pues todos sabemos que un taponamiento de la arteria central de la retina pues puede significar la pérdida no recuperable del paciente, ¿cierto? Sobre todo periférica, porque acuérdense que la arteria central irriga la periferia de la retina, porque la coroides es la encargada de irrigar la mácula, pues el paciente puede quedar con visión central. Y si es en el corazón, pues ya ni hablar, ¿cierto? Si es un taponamiento de las arterias del corazón, pues ya todos sabemos qué pasa. Entonces, por eso es importante diagnosticarlo a tiempo, hacer la remisión o el manejo para que al paciente o le ajusten la dosis, o le incrementen la dosis, o le cambien el medicamento. Entonces, ¿hay cuadros metabólicos de base involucrados? Sí, la diabetes y la hipertensión, acuérdense que son enfermedades metabólicas que tienen que ver mucho con el tema también de la metabolización del colesterol y los triglicéridos, y también tienen que ver mucho con las enfermedades vasculares. Entonces, obviamente, el paciente, si tiene cuadros sistémicos como diabetes o hipertensión, pues va a tener un factor de riesgo más alto para sufrir de temas de colesterol. Y pues obviamente las condiciones excesivas de colesterol, un paciente, la verdad, tiene que estar muy descompensado para que termine con esos cuadros de acúmulo de colesterol a nivel del borde de los párpados. Pero se presenta y muy común. De hecho, pónganse a revisar pacientes por ahí en la calle, personas en la calle, y ustedes se van a dar cuenta que los van a encontrar. Aquí en la universidad, por lo menos he visto 2 o 3 personas así con eso. Otro tumor que está considerado dentro del grupo de los tumores, pero de los tumores benignos, es el que aparece ahí, que como su nombre lo dice, es de carácter contagioso, y es el molusco contagioso, ¿cierto? El molusco contagioso es una como umbilicación, entiéndase por umbilicación, es como una especie de tumor umbilicado, que es como un ombligo, ¿cierto? Que va saliendo, no ramificado como el papiloma, que parece un racimo de uvas, sino que este es de color blanquecino, ¿sí? Y umbilicada, como ve ahí, que va saliendo. Es muy común salir en los bordes de los párpados, de los labios, o en los párpados, ¿sí? Es de origen viral, de ahí su condición de contagioso. Entonces, si un paciente tiene ese molusco contagioso y uno entra en contacto con ese y luego te toca la piel, pues aún es probable que le dé este tipo de manifestación epitelial, ¿cierto? Que cuando se hace la expresión suelta una sustancia sebácea, ¿sí? La suscita, ¿sí? Entonces a veces se confunde como si fuera un barro, o como si fuera una espinilla, o como si fuera un orzuelo,
pero normalmente es un molusco contagioso que al ser viral funciona muy bien el tratamiento con antivirales en ungüento. Acuérdense que nosotros tenemos un antiviral muy bueno a la mano, el cual ustedes pueden usar, que es el aciclovir, ungüento, pero oftalmológico, ¿no? Oftálmico, que no es el mismo aciclovir que se utiliza para el herpes labial, sino que es un aciclovir ya de condiciones para la superficie ocular. Otro que es muy común de los benignos y que no solamente da en los párpados, da en muchas partes del cuerpo, en la piel. Yo creo que si ustedes se pueden reparar partes del cuerpo de ustedes, en alguna parte van a encontrar chiquito, algunas partes más grandes, estos famosos conocidos hemiangiomas, que tiene un nombre más grave de lo que realmente es, porque uno casi que hemiangioma lo asocia con un tumor o con cáncer. Es una formación dérmica de color rojo brillante oscuro, como está acá. Es muy común de dar en la zona del tórax, del pecho, ¿cierto? Pero también puede dar a nivel del borde de los párpados. Se ve así como si fuera un vaso que sale dilatado. De hecho, básicamente el origen está dado por una vasodilatación en la etapa casi que del desarrollo y en la parte congénita, y se van formando, ¿cierto? Que pueden ir creciendo a la medida que el paciente lo vaya molestando, se lo vaya tocando, lo vaya estimulando, puede ir creciendo, que a veces se puede llegar a ver así como está acá, que es debajo de la oreja, pero también se puede ver en los párpados y todo. ¿Eso es lo que están con cirugía? Sí, sí. De hecho, en la gran mayoría de los tumores, tanto benignos como malignos, se pueden hacer por cirugía dermatológica. Por ejemplo, el saltelasma, el tratamiento es básicamente cosmético, estético, se quita por la apariencia, ¿no? Pero es dermatológico, se hace el retiro de esa placa. Lo que pasa es que puede volver a repetir, entonces ahí si el paciente no controla eso. Y muchachos, llegamos a otros que también son muy comunes, y la verdad, eso sería bueno que ustedes incluso amplíen y profundicen un poquito más por su parte la información, porque resulta que de una detección temprana y oportuna de estas condiciones pueden hacer incluso que el paciente tenga una mejor calidad de vida y pueda evitar incluso la muerte, ¿cierto? Porque los tumores malignos básicamente son tumores que pueden hacer metástasis, ¿cierto? Pero dentro del párpado encontramos dos, principalmente dos, que miren, para que nunca se les vaya a olvidar, y la forma más clara de identificar en quizzes, en parciales, en talleres, en la práctica e incluso en la clínica, siempre la diferencia va a estar radicada en esas dos imágenes que ustedes ven ahí. ¿Qué ven de diferente? Que uno es elevado y el otro es como hundido, ¿cierto? Uno es elevado y el otro es ya. Ay Dios. Uno es elevado, ¿cierto? Y el otro es profundo, ¿sí? Como si se estuviera comiendo el tejido hacia adentro. Pues bueno, esa es la diferencia entre los dos principales, el carcinoma vasocelular y el carcinoma de células escamosas, ¿cierto? El vasocelular, o también llamado el de células basales, ¿cierto? Es básicamente el primero que ustedes ven acá. Es un tumor maligno, es muy común, y ese básicamente está originado en el tema de la radiación ultravioleta, ¿cierto? O sea, factor de riesgo, el sol. Digamos que va muy de la mano del cáncer conocido y popular, nosotros hablamos de piel, ¿cierto? No produce metástasis a distancia, pero sí afecta todo el tejido alrededor, es decir, todo el párpado se puede completamente afectar, e incluso parte de la conjuntiva tarsal y vulvar, lo que puede hacer que el paciente incluso pueda perder el ojo. No es tan riesgoso en términos de la vida, porque no hace metástasis a otras zonas, que es lo que realmente convierte en peligroso a un cáncer. Mientras que el carcinoma de células escamosas sí es un poco más complejo, porque este sí hace metástasis, ¿cierto? Principalmente lo más rápido a las zonas de la cabeza, entonces a las áreas maxilares, donde están los ganglios, el acúmulo de las uniones celulares y ganglionares de las neuronas a nivel cerebral, lo que puede hacer que obviamente se comprometa cabeza, un tumor cerebral a raíz de una metástasis de este.
En cuanto a apariencia, este es más drástico. Cuando uno ve este es más drástico porque este parece una herida abierta, literal, porque se ve la profundidad, se ve con necrosis el tejido, se ve mucho más, aparentemente mucho más agresivo y lo es, ¿cierto? Normalmente es muy común en pacientes de edad avanzada y se presenta en el margen de los párpados, es decir, cerca a las zonas donde están las líneas de pestañas. Entonces, básicamente, ustedes van a ver estas dos diferencias. Uno es elevado, que es el vaso celular, y otro es el deprimido, que es el de células escamosas, ¿cierto? Uno está más asociado al tema de la radiación ultravioleta, otro puede ser incluso también secuencia de otro cáncer o de otro tumor que hace metástasis y afecta ese tema de los párpados. Ambos, al ser malignos, pues pueden significar un riesgo grandísimo para el paciente, por lo tanto ambos requieren un manejo inmediato, ¿cierto? Entonces por oftalmología oncológica o por oncología se remiten para que se haga el manejo adecuado y le puedan hacer desde una biopsia hasta la quimio, la radio o la extirpación quirúrgica si no ha hecho metástasis, que es el riesgo como significativo que puede haber en ese sentido. ¿Preguntas ahí? ¿Dudas? Y una, Señor. si está relacionado con la radiación UV, ¿hay lugares donde sea más frecuente? Sí, de hecho, toda la zona de, digamos, norte de este continente es muy frecuente a presentar esas alteraciones, o sea que para Latinoamérica, para todas, es muy común que se pueda presentar. Hablando, pues principalmente de Latinoamérica, hablo a la zona superior del cono sur, entonces ahí está Colombia, Venezuela, Ecuador obviamente, por el tema del trópico, ¿sí? Perú, Bolivia, ya un poco menos hacia la parte del sur. ¿Qué puede ser en niveles de Colombia? Pues en todas las zonas se puede presentar, ¿cierto? Porque evidentemente es una condición que está muy pegada a la radiación ultravioleta, principalmente a la radiación UVA y UVB, que son radiaciones que van desde los 400 nanómetros hacia abajo, aproximadamente hasta los 380, 370. Es decir, esta radiación es la radiación no visible. Entonces ahí es donde es muy importante la protección, ¿cierto? La protección de tanto ojos como párpados. Entonces ahí pues obviamente entra en juego las gafas con protección, el UV y ojalá gorra, sombrero, cachucha, etc. Porque entre otras, acuérdense que la gran mayoría de los filtros UV son solamente UVA 400, ¿cierto? Difícilmente usted encuentre un lente UVA, UVB, VC, ¿cierto? De pronto hasta el transition está viendo por el lado. ¿Hay alguna prevalencia según el color de piel? En teoría sí, en teoría las pieles hipopigmentadas tienen más tendencia a desarrollar, es decir, la piel entre más blanca sea, tiene más riesgo por la falta de pigmento. Pero obviamente hay algunas condiciones étnicas que pueden asociar, en los afro pueden también tener alteraciones, pero no son tan marcadas. Entonces si tuviéramos que hablar de condición de prevalencia, a la raza blanca y caucásica es más tendiente a generar eso, por la hipopigmentación, ¿cierto? Por esas condiciones. Porque acuérdense que el pigmento en el cuerpo, en la piel como en la retina, es un factor de protección, ¿cierto? El pigmento se convierte en una protección. Pero cuando hay poco pigmento o mucho pigmento también puede provocar, que son los nebus conjuntivales, que más adelante vamos a hablar, que también pueden estar asociados con el tema de tumores malignos. ¿Justo? Bueno muchachos, ¿qué hora es? ¿4:30? Bueno, preguntas. Bueno, para que no se les acumule mucho más tema para el parcial, entonces vamos a dejar ahí. Obviamente todo esto también entra, pero